Un viaje impuesto, la sombra de Sibila. El viaje de Sabina y su nuevo sirviente, el toro, fue un peregrinaje demente por las carreteras de Venezuela, y más allá, hacia el sur del continente. La camioneta pick-up, antes símbolo de la juventud de Roberto, se convirtió en la carroza del terror de Sibila. El toro no era dueño de sus decisiones. Sus manos aferraban el volante, sus pies pisaban el acelerador, pero era la voluntad silenciosa de la muñeca a su lado la que dictaba la ruta. Sus ojos de cristal, en el asiento del copiloto, parecían escudriñar el horizonte, eligiendo cruces de caminos, paradas inesperadas y desvíos que solo Sibila conocía. ¿A dónde vamos, muñeca?, murmuraba el toro, su voz antes ruda ahora una súplica. Había intentado desobedecer una vez, girando bruscamente para volver a Caracas. La muñeca no había movido un músculo, pero un dolor agudo y punzante había estallado en su cabeza, una migraña tan insoportable que lo hizo vomitar al costado de la carretera, cediendo de inmediato el control. Sibila se comunicaba con él a través de visiones. Imágenes horripilantes de sus propios miedos, de sus seres queridos en peligro, de destinos peores que la muerte, se proyectaban directamente en su mente si se atrevía a contradecirla. A veces, la risa metálica de la muñeca resonaba en el habitáculo, no con el oído, sino con una vibración en sus huesos, una burla ante su impotencia. El combustible y el alimento aparecían misteriosamente. ¿Robos orquestados por Sibila a través de la mente del toro? Pequeños atracos en gasolineras remotas, donde los empleados se quedaban paralizados por un miedo inexplicable. Era la nueva forma de vida de Sabina, sobrevivir y moverse, alimentándose del terror ajeno, dejando a su paso una estela de confusión y pequeños dramas inexplicables. Un perro que aullaba sin motivo toda la noche en un pueblo. Un árbol que caía sobre un camino justo después de que pasaran. Cosas sutiles que, sin embargo, hacían que la gente murmurara sobre la mala suerte o algo que no anda bien cada vez que la pick-up de Roberto era vista a la distancia. La consumación de la familia de Roberto. Mientras Sibila y su nuevo esclavo escapaban, la quinta de Roberto se convirtió en un monumento a la desesperación. La madre de Roberto, ya quebrada por la salud de su esposo y la extraña condición de su hijo, encontró a Roberto tendido en el suelo del garaje. Lo arrastró de regreso a la cama, susurrando consuelos vacíos. Pero su mirada se detuvo en el rincón del trastero. La vitrina de Sabina estaba destrozada. Y la muñeca no estaba. Una punzada de alivio, extraña y culpable, la atravesó. Se había ido. Sin embargo, la ausencia de Sabina no trajo paz. La salud del padre de Roberto, ya afectado por el ictus, comenzó a declinar rápidamente. Su expresión de terror congelada se volvió permanente, sus ojos fijos en un punto invisible, como si el último que había visto antes de colapsar fuera la propia Sibila, y esa imagen lo persiguiera hasta la muerte. Sus noches estaban plagadas de gemidos inarticulados y sacudidas, como si algo intentara liberarse de su cuerpo inmóvil. A las pocas semanas del intento de destrozar a la muñeca, el padre de Roberto falleció en silencio, su corazón finalmente rindiéndose. La madre de Roberto, sola, abrumada por la pena y el cuidado de un hijo que se negaba a recuperarse completamente y que murmuraba sobre voces y muñecas, cayó en una profunda depresión. El otrora vibrante hogar se volvió un mausoleo. El silencio de la casa era pesado, solo roto por los susurros de la madre a sí misma y los quejidos de Roberto en sus pesadillas, donde Sabina, con su rostro perfecto, se reía. Roberto, por su parte, se arrastraba por la casa como una sombra. Su recuperación física era lenta, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de agonía y anhelo. Sabina no le hablaba ya, pero la conexión permanecía, una cuerda invisible que los unía. Sentía su avance, la distancia, la libertad de la muñeca. Y una parte de él, la parte corrupta, la deseaba. La venganza se había cumplido, pero lo había dejado vacío, un caparazón. La única idea clara en su mente, la única que lo mantenía a flote, era la de encontrarla. No para destruirla, sino para estar de nuevo bajo su influjo. Lejos. Muy lejos de la casa y del recuerdo de lo que era. Gino, la persecución frenética. Mientras la vida de Roberto se desmoronaba, la de Gino se consumía. La herida en su mejilla ya no era un rasguño, sino una llaga putrefacta que se negaba a cerrar, una marca visible de la maldición de Sibila. Los médicos no tenían respuestas, los tratamientos solo empeoraban las cosas. El espejo era su tortura, revelando la inevitable decadencia,
mientras la cara de la muñeca en su mente se volvía cada vez más impecable. Encuéntrenla, rugía Gino a sus hombres, su voz antes medida ahora ronca y llena de una desesperación frenética. La recompensa, que ya era gigantesca, se duplicaba cada día que pasaba sin noticias. El flaco y el mudo, que habían presenciado la fuga del toro con la muñeca, eran incapaces de explicar qué había ocurrido en el garaje. Solo hablaban de una risa y de cómo la camioneta se había movido sola. Gino, sin embargo, ya no necesitaba explicaciones lógicas. La visión de la anciana, el susurro en su mente que se había revelado como la voz de la propia Sibila, lo perseguía. La vidente no solo era real, era un ser inmensamente poderoso, y la única forma de detener la descomposición de su propia carne era destruir su corazón. La búsqueda se volvió brutal. Gino usó su influencia sobre la policía local, movilizando patrullas enteras para buscar una pick-up vieja y a un hombre que se había vuelto un fantasma. Las calles de Caracas se llenaron de hombres de Gino, peinando cada barrio, cada vertedero, cada callejón. Interrogatorios violentos, sobornos masivos, amenazas a cualquier informante. Ya no importaban los garitos, ni las deudas, ni la reputación, solo sobrevivir. La lógica de Gino se había quebrado. La anciana le había dado la clave, destrozar a la muñeca y enterrar su corazón en lo más profundo. Y a medida que la herida en su rostro empeoraba, una nueva inquietante verdad comenzó a revelarse en su mente. No era solo el corazón de lata de la muñeca lo que necesitaba destruir. La voz de la anciana había dicho, solo así cortarás el hilo. La intuición de Gino, alimentada por el terror, se dirigió hacia el verdadero origen del mal. La muñeca era la prisión, pero el alma de la vidente, Sibila, era la condenada. Y Sibila, en su esencia, estaba ligada a un ritual, a una fuente. En medio de su agonía, Gino recordó las balbucidas de Miguel sobre el alma encerrada, y Etienne Lavinte, el inventor francés. Pero no era solo el inventor. La vidente había dicho, no se me permite mentir, te doy la profecía, te doy la solución. Su lógica, retorcida por la locura que Sabina le infligía, comenzó a trazar una conexión. Si el alma de la vidente estaba atrapada en el corazón, y la única forma de cortar el hilo era destruir ese corazón, ¿qué pasaría si otra alma la suplantara? La anciana le había dado la profecía, la condena, y la solución. La solución cobró un nuevo significado en la mente febril de Gino. No era solo destruir un objeto. Era un canje de almas. Una vida por otra. Si el alma de Sibila podía ser forzada a salir, ¿podría otra ocupar su lugar? ¿Y qué alma sería lo suficientemente poderosa como para encerrar a Sibila? Solo una que tuviera una conexión con la muñeca, con su creación. Gino pensó en el inventor. Etienne Lavinte. Él había sido el que había abierto la puerta. La idea, brutal y descabellada, comenzó a gestarse en su mente. La única manera de acabar con todo esto, de detener la podredumbre en su propia carne, era llamar al alma original, reducirla, y enfrentarla a Sibila dentro del contenedor del corazón. Como si fuera la lámpara de Aladino, una para salir, otra para entrar. Un canje de prisioneros. Pero para eso, necesitaba al alma de Etienne. Y para encontrarla, necesitaba a alguien que pudiera invocarla, o encontrar sus restos, o su esencia. La cacería de la muñeca había evolucionado. Ya no era solo buscar un objeto, sino una batalla contra lo sobrenatural que exigía un conocimiento prohibido. Gino, el capo pragmático, estaba a punto de sumergirse en la necromancia. Capítulo 19. Los hilos invisibles. La madrugada apenas rompía sobre Caracas cuando el toro condujo la pick-up de Roberto fuera de la urbina. La ciudad dormía, ajena al macabro pasaje. Sentada a su lado, Sabina permanecía inmóvil, pero su presencia era una marea que lo arrastraba. La mejilla del toro, donde la piel se abría en un rasguño sutil pero profundo, era ahora la prueba irrefutable de la transferencia, el costo de su nueva servidumbre. Sus ojos, antes fríos y calculadores, reflejaban una obediencia fanática. No había destino, solo dirección, dictada por la voluntad silenciosa de la muñeca. Se dirigían hacia el oeste, hacia la carretera que serpenteaba por los llanos, perdiéndose en el vasto interior del continente. El viaje fue una sucesión de pueblos fantasma, gasolineras olvidadas y noches bajo un cielo estrellado que al toro le parecía la mirada vacía de un dios ausente. La gasolina aparecía en tanques medio llenos en estaciones remotas, el alimento,
entiendas que, de algún modo, no se percataban de su presencia hasta que ya se habían marchado. Sabina no hablaba, pero sus órdenes se manifestaban como impulsos irresistibles, pensamientos que no eran suyos, que lo obligaban a girar en un cruce inesperado o a detenerse en un punto donde, inexplicablemente, encontraba justo lo que necesitaban. En su estela, dejaban una serie de incidentes inexplicables, luces que estallaban al paso de la camioneta, motores que se negaban a arrancar, pequeños focos de pánico que surgían de la nada entre los lugareños, chismes susurrados sobre una mala suerte, que viajaba en una vieja pick-up con la matrícula oculta. Sibila se alimentaba, cada acto de confusión y miedo un suspiro que fortalecía su inmutable rostro. La fiebre de Gino, un reloj sin arena. Mientras la pick-up de Roberto devoraba kilómetros, Gino se consumía en su propio infierno. La herida en su mejilla ya no era solo una llaga, era un abismo, oscuro y putrefacto, que se extendía sin piedad. Los tratamientos médicos no hacían más que irritarla. La piel de su rostro se tensaba y contraía, forzando una mueca permanente de dolor y horror, un espejo macabro de la cicatriz perfecta ahora en la cara de la muñeca. Cada día, la llaga crecía, y cada noche, Gino veía como la línea entre su carne descompuesta y la porcelana inmaculada de Sibila se volvía borrosa. La muñeca se estaba curando a su costa. Era una condena a muerte lenta, dolorosa y humillante. Encuéntrenla. Ya, rugía Gino en su oficina, golpeando la mesa. No había espacio para la razón. Su imperio se tambaleaba, sus hombres, aunque temerosos, empezaban a murmurar sobre la maldición que su jefe había contraído. La recompensa, ahora exorbitante, se ofrecía por cada rincón de Lampa, y la policía, sobornada hasta la médula, intensificaba la búsqueda de la pick-up. Pero la muñeca y el toro eran fantasmas. La visión de la anciana, la propia Sibila, y su mensaje resonaban en la mente febril de Gino. Destroza la muñeca y entierra su corazón. Solo así cortarás el hilo. Pero no solo eso. Ahora, la urgencia de su propia putrefacción le había revelado una verdad más profunda. Sibila, la vidente, le había dicho, no se me permite mentir, te doy la profecía, te doy la solución. Y la solución, Gino lo entendía ahora con una claridad aterradora, no era la simple destrucción. Era una sustitución. Una vida por otra. En sus noches sin dormir, mientras la herida de su mejilla ardía, Gino se sumergió en los pocos textos esotéricos que su gente pudo conseguirle, buscando pistas sobre almas, recipientes y conjuros. Había un nombre, recurrente en los fragmentos de grimorios que Miguel había balbuceado, Etienne Lavinch. El creador. El primer carcelero del alma de la vidente. Si el alma de la muñeca es la maldita Sibila, pensaba Gino, con la boca seca y la frente perlada de sudor frío, y si el recipiente solo puede contener un alma a la vez, ¿qué pasaría si el alma de su creador, el que abrió la puerta la primera vez, fuera forzada de nuevo a su creación? ¿Podría encerrarla de nuevo? ¿O incluso suplantarla? La idea era una locura digna de un condenado, una vuelta de tuerca a la macabra lámpara de Aladino. Gino no necesitaba un médium que se confundiera, necesitaba al alma de Etienne Lavinch. Si Etienne había logrado confinar a Sibila en el corazón de lata, quizás su propia esencia, la que había dominado a la vidente por primera vez, era la única fuerza capaz de volver a hacerlo. O quizás, el simple acto de intentar unir al Creador con su creación era el detonante que la destruiría. La persecución de Sibila se había transformado en una desesperada cacería de fantasmas, una búsqueda del espíritu de un hombre que había muerto 2 siglos atrás en un puerto lejano. Gino estaba dispuesto a invocar lo que fuera, a pagar cualquier precio, con tal de detener la podredumbre en su propia carne, quizás, detener a la muñeca antes de que consumiera su mundo por completo. Roberto, la sombra de la obsesión. En la quinta de la Urbina, la vida se había detenido para Roberto. Las muletas eran un tormento, pero su cuerpo magullado era lo de menos. Su padre había muerto, consumido por un mal que la medicina no entendía, con el terror grabado en el rostro. Su madre, una sombra demacrada, apenas se movía por la casa, sumida en un luto que no terminaba de comprender. Y Roberto, en medio de esa desolación, sentía la ausencia de Sabina como un vacío palpitante en su pecho, un anhelo obsesivo que lo consumía. La confusión mental era un manto pesado que lo envolvía. Las horas se fundían, los días se volvían indistinguibles. ¿Había soñado la voz de Sabina, o realmente se había deslizado por las noches hasta su cama?
¿Eran las muertes de los pandilleros una coincidencia macabra o la manifestación de una justicia invisible? Su madre insistía en que eran alucinaciones. Estás delirando, hijo. Todo pasará. Pero Roberto sabía que no era así. La realidad, para él, se había fracturado, y Sabina era la única constante, el único punto de anclaje en un mundo que se deshacía. La idea de lo que debía hacer no surgió como una revelación, sino como una imposición. Su mente, aunque dañada, no podía concebir un plan, una estrategia. La solución era instintiva, grabada a fuego por la voluntad de la muñeca que lo había abandonado. Tenía que encontrarla. Llevarla lejos. Muy lejos de la casa que ahora era una jaula de recuerdos dolorosos, lejos de la amenaza de Gino, lejos de la mirada atormentada de su madre que solo veía a un hijo perdido. La idea no era qué hacer con Sabina, sino cómo llevar a Sabina con él. No había ni una sola idea sobre qué hacer con ella una vez estuvieran fuera, solo el imperativo, la única certeza en su mente confusa, irse, y llevarla consigo. Mientras Gino buscaba un alma antigua y Sabina viajaba con un nuevo esclavo, Roberto, desde su lecho de convaleciente, empezaba a trazar un mapa mental. Cada informe de la televisión sobre un incidente inusual en una carretera distante, cada fragmento de conversación que su madre tenía con la enfermera sobre desgracias en pueblos lejanos, eran para él coordenadas. La obsesión se convertía en una brújula. Sabina estaba allí fuera. Y él iría a buscarla. La trampa se cerraba, pero esta vez, Roberto era la presa que buscaba a su cazador. Capítulo 20. El rastro del fantasma. La búsqueda de Gino ya no era por una muñeca, sino por un eco, una sombra de 2 siglos atrás. La llaga en su mejilla ardía, la prueba viviente de que Sibila no solo mataba, sino que consumía. Con el tiempo contándose en la carne putrefacta de su propio rostro, Gino se sumergió en los abismos más oscuros de su red, buscando a quienes lidiaban con lo inmaterial, no por fortuna, sino por necesidad. Su primer contacto fue el curandero, un viejo brujo de San Agustín que traficaba con amuletos y limpias, para los desesperados. Gino, con su traje impecable y el rostro surcado por la herida supurante, lo encontró en un cuarto nauseabundo, lleno de hierbas secas y velas humeantes. Necesito una conexión, viejo, gruñó Gino, omitiendo cualquier preámbulo. Con un muerto. Un francés. Etienne Lavingne. Un relojero. Murió en Lisboa, hace mucho tiempo. Quiero su alma. El curandero, un hombre de ojos amarillentos y dientes podridos, sonrió, revelando la oscuridad de su boca. Capo, usted no busca un fantasma para asustar. Busca una llave. Para encerrar lo que ya soltó. Su mirada se posó en la herida de Gino, y sus ojos se abrieron con un conocimiento terrible. Esa muñeca, esa es antigua. No es un espíritu. Es un alma. Y quiere su libertad. O su venganza. No te pago para filosofía barata. Dime cómo. Y dime cuánto, replicó Gino, impaciente. El curandero pidió una suma exorbitante y una serie de objetos imposibles, tierra de un cementerio sin nombre, una gota de sangre de recién nacido, un reloj parado en el momento de una muerte violenta y alguna pieza o fracción de ella que haya tocado construido, para un alma vieja, se necesita un ancla vieja, capo. Y el lugar correcto para llamarla. Prometió que encontraría los medios para guiar el espíritu de Lavingne, si es que aún erraba. Mientras tanto, en las carreteras del vasto continente, el viaje de Sibila y el toro continuaba, un peregrinaje silencioso de terror. La pick-up de Roberto se convirtió en un espectro en el asfalto, un presagio de desgracia. El toro, completamente bajo el control de la muñeca, conducía sin descanso. Su rostro demacrado, el rasguño en la mejilla cada vez más prominente, reflejaba la nueva esclavitud. Ella no me deja dormir, capo, musitó el toro por el teléfono una noche, su voz apenas reconocible. Estaba llamando a Gino por orden de Sibila, como una burla, una tortura. Quiere que la lleve a lugares donde pueda sentir. Lugares viejos. Donde la gente ha sufrido. Ella se alimenta de eso. Me hace parar en cementerios. En ruinas. Me hace ver cosas. Sus palabras se ahogaron en un sollozo. Tráela de vuelta, imbécil, rugió Gino, escupiendo en el suelo. ¿Dónde estás?
No puedo, capo. Ella no quiere volver. Ella quiere su libertad. Y quiere su venganza. Y la mía también. Ella lo prometió, respondió el toro, y la línea se cortó con una risa metálica que no era suya, sino la de Sibila, a través del teléfono. La persecución de Gino se extendió por radio y televisión, con boletines de búsqueda que mostraban la foto de la pick-up y la descripción del toro. La policía, comprada y aterrada, hacía redadas inútiles, siempre un paso detrás. Los reportajes de noticias hablaban de una ola de mala suerte y accidentes extraños que seguían la ruta de una camioneta particular, un autobús que se quedaba sin frenos cuesta abajo justo después de que la pick-up pasara, un silo de maíz que colapsaba repentinamente, una serie de muertes inexplicables de perros callejeros en los pueblos que visitaban. La leyenda de la muñeca diabólica crecía, alimentada por el miedo. Roberto, el despertar de la caza. En la quinta de la Urbina, Roberto había conseguido levantarse de la cama. Las muletas eran un obstáculo, pero la voluntad de Sibila, ausente pero omnipresente, lo empujaba. La ausencia de la muñeca, paradójicamente, lo liberaba un poco de su influencia directa, permitiéndole pensar, aunque su mente aún estuviera fragmentada. El funeral de su padre fue una neblina. Los murmullos de su madre sobre la fatalidad y la tristeza que pesaba en la casa eran el sonido de un mundo que ya no comprendía. Roberto sabía la verdad. Sabina. Su obsesión por la muñeca se transformó en una necesidad desesperada por encontrarla. Necesitaba saber qué hacía, qué quería, y, en el fondo, anhelaba volver a sentir su influencia. Cada noticia sobre la camioneta de su padre, cada reportaje sobre los extraños incidentes en carreteras y pueblos, eran para él como migas de pan. Utilizaba la vieja radio de onda corta de su padre, sintonizando noticias locales, cazando fragmentos de información. «Mamá, necesito irme», dijo una tarde, su voz más fuerte de lo que había sido en semanas. «Necesito buscar mi camioneta». Su madre, demacrada, lo miró con ojos vacíos. «No estás bien, hijo. Quédate aquí». «¿Estás seguro?» «No lo estoy». «Nadie lo está», susurró Roberto, y por primera vez, hubo una pizca de cordura en su locura. Comprendía que debía seguir a Sibila. No para detenerla, ni para destruirla, sino por un instinto primario, como una polilla atraída a la llama. No había pensado en qué haría cuando la encontrara, solo que debía ir tras ella, lejos de todo. Era una huida sin destino, una persecución de la sombra que lo había liberado y lo había condenado. Este capítulo extiende las tramas paralelas, mostrando cómo Gino se sumerge en la necromancia, cómo Sibila y el toro extienden su influencia por el continente, y cómo Roberto, a pesar de su estado, se embarca en su propia y desesperada búsqueda. Capítulo 21. Las monedas del inframundo. La llaga en la mejilla de Gino ya no era solo un dolor, era un agujero oscuro que parecía devorar su cordura. El espejo le devolvía el rostro de un cadáver viviente, un mapa grotesco de su propia descomposición. La voz de Sibila, la anciana vidente, y la profecía del corazón resonaban en su mente sin cesar. Necesitaba los elementos. Necesitaba al brujo. Necesitaba al alma de Etienne Lavinch. Gino no era de los que se manchaban las manos con minucias, pero la urgencia era suprema. Sentado en la penumbra de su oficina, donde el olor a formol y viejas supersticiones empezaba a opacar el tufo a whisky y cigarrillos, descolgó el teléfono. Su voz, aunque ronca, aún llevaba el peso de su autoridad. Necesito gente. Discreta. Y rápida. No quiero fallos. Su primera llamada fue a El Ratón, un soplón de bajo nivel, experto en el mundo de los indigentes y los olvidados. El curandero había pedido tierra de un cementerio sin nombre. No de una tumba, sino de un lugar donde los muertos no tenían memoria, donde las almas vagaban sin epitafio. ¿Cementerio sin nombre?, preguntó el ratón, la voz temblorosa al otro lado de la línea. Capo, eso es delicado. Delicado es lo que tienes en tu cara si no me traes lo que pido, gruñó Gino, su mano instintivamente tocando su propia mejilla putrefacta. Quiero tierra. De un lugar donde no haya cruces. Que no tenga dueño. Y que nadie pregunte. El ratón, tembloroso, se movilizó. Sabía de un viejo camposanto improvisado a las afueras, cerca de un río seco,
donde los cuerpos de los sin techo y los olvidados eran enterrados sin registro. Esa misma noche, bajo una luna menguante, el ratón y 2 de sus compinches cavaron con palas prestadas, llenando un saco de tela con tierra húmeda y fría, cargada con la melancolía de vidas anónimas. El hedor a humedad y a algo más, algo a humedad de carne, les provocó náuseas, pero la recompensa de Gino era poderosa. La tierra, negra y silenciosa, fue entregada en una bolsa de tela oscura, su peso insignificante contrastando con la inmensidad de su significado. El siguiente elemento era más perturbador, una gota de sangre de recién nacido. Aquí, Gino no pudo delegar en cualquiera. Llamó a Doctor Muerte, un médico corrupto que operaba en una clínica clandestina en el centro de la ciudad, donde los abortos y los partos ilegales eran su pan de cada día. Doctor Muerte, un hombre de batas manchadas y ojos cínicos, le debía muchos favores a Gino. ¿Sangre de bebé, capo?, preguntó Doctor Muerte, su voz áspera, aunque no sorprendida. Los pedidos de Gino siempre eran inusuales. Una sola gota. Limpia. De un recién nacido. Sin preguntas. Hoy mismo, la voz de Gino era una orden. Doctor Muerte asintió. Horas después, en la penumbra de su clínica, una joven asustada daba a luz en silencio. Con una jeringa diminuta, el médico extrajo una sola gota de sangre del cordón umbilical antes de que fuera cortado. La sangre, roja y pura, brilló en el cristal del pequeño vial. Era la vida en su estado más prístino, recién llegada al mundo, y ahora, destinada a invocar a la muerte. El vial fue entregado a Gino, sellado y envuelto en un paño blanco. Lo sostuvo en su mano, sintiendo un escalofrío que no era del frío. Finalmente, el curandero había pedido un reloj parado en el momento de una muerte violenta. Este era el más difícil de conseguir, pues exigía no solo un objeto, sino un momento preciso de agonía capturado en el tiempo. Gino envió a sus especialistas en artefactos, un par de ladrones de arte y reliquias que trabajaban para él, expertos en infiltrarse en colecciones privadas y subastas ilegales. Necesito un reloj que haya presenciado la muerte. Y que se haya detenido en ese instante, instruyó Gino, su voz un susurro ronco. Los especialistas se movieron en el submundo. La búsqueda los llevó a una casa de empeños clandestina, donde un viejo traficante de objetos de dudosa procedencia les ofreció una pieza peculiar, un reloj de bolsillo de plata, antiguo, con una intrincada esfera. Fue de un hombre que lo llevaba en el bolsillo cuando lo apuñalaron en un callejón, capo, dijo el traficante. Cayó encima de él. El reloj se paró. Justo a las 3:17 de la madrugada. La sangre lo manchó. Gino lo examinó. La hora estaba grabada en la esfera, y una mancha oxidada, casi invisible, manchaba un costado. Era perfecto. El reloj, un testigo mudo de un final abrupto, era el nexo con el tiempo detenido en la agonía. Lo tomó en su mano, sintiendo el metal frío, y su propia llaga en la mejilla pareció pulsar con más fuerza. Con los 3 elementos recolectados, solo faltaría el más difícil, el fragmento de alguna pieza que haya tocado y trabajado la tierra del olvido, teniendo la sangre de la vida nueva, y el tiempo de la muerte violenta. Gino estaría listo. Los objetos eran insignificantes en sí mismos, pero en manos del curandero, y bajo la terrible necesidad de Gino, se convertirían en las llaves que, esperaba, abrirían las puertas entre los mundos, para invocar al alma de Etienne Lavinte y enfrentarla a Sibila. La cacería de la muñeca había trascendido la carne y el dinero, ahora era una guerra de almas. Capítulo 22. La huella del creador. La llaga en la mejilla de Gino ya no solo era un dolor, era un agujero oscuro que parecía devorar su cordura. La voz de Sibila, la anciana vidente, y la profecía del corazón resonaban en su mente sin cesar. Necesitaba los elementos. Necesitaba al brujo. Y, sobre todo, necesitaba al alma de Etienne Lavinte. El curandero, en su nauseabundo santuario, lo había dejado claro, para invocar un alma antigua, no bastaba con objetos. Se necesitaba un ancla, un nexo material con el espíritu invocado. Algo que él haya tocado, que haya construido con sus propias manos, siseó el brujo, una pieza, un fragmento. La memoria de sus dedos en el metal. Gino se burló de la idea. ¿Una pieza de un relojero muerto hacía 2 siglos? ¿En la era de la información? Un imposible, un capricho de brujo. Sin embargo, la herida en su rostro ardía,
y la obsesión se convirtió en su única moneda. El dinero, en su mundo, todo lo podía. Y la red de Gino se extendía más allá de las calles de Caracas. Ordenó a una firma de software y a sus operadores de redes que se sumergieran en la red profunda, en los rincones más oscuros de Internet, en archivos digitalizados y en bases de datos ocultas, buscando cualquier referencia a los autómatas de Francia, específicamente aquellos relacionados con las fechas en que Etienne Lavinge vivió y creó su obra. El resultado, después de días de búsquedas febriles, fue un destello de luz en la oscuridad. En los archivos de un coleccionista anónimo, había referencias a 2 piezas provenientes de Francia, vendidas en la época, que se atribuían a un relojero llamado Etienne Lavinge. El rastro final conducía a un lugar tan inesperado como poético, el Museo de Autómatas y Títeres de Brujas. El santuario de la mecánica olvidada. Gino envió a sus mejores hombres, no para un trabajo sucio, sino para una infiltración silenciosa en el corazón de Europa. El Museo de Brujas, en Bélgica, no era una simple exposición, sino un santuario al arte de la mecánica olvidada. Su arquitectura, un entramado de ladrillo rojizo y gótico flamígero, se alzaba sobre un estrecho canal, reflejándose en las aguas serenas. Los muros, cubiertos de hiedra, y las ventanas ojivales le daban un aire de castillo de cuento, pero sus puertas de madera oscura ocultaban un mundo de artificio. Los pasillos interiores eran una odisea de historia mecánica. Lámparas de gas proyectaban una luz tenue sobre vitrinas de cristal. Cada sala estaba dedicada a una época, desde los sencillos títeres de guante de la Edad Media, pasando por los elaborados autómatas de cuerda del Renacimiento, hasta las maravillas de la Belle Époque con sus bailarinas de porcelana y magos mecánicos. En una sala, las figuras de la comedia del arte parecían congeladas a mitad de una farsa; en otra, marionetas de hilo, algunas tan altas como un hombre, colgaban de sus cuerdas, esperando su próximo acto. La música, una mezcla de cajas musicales antiguas y el suave tic-tac de cientos de relojes, llenaba el aire, dándole al museo una atmósfera de ensueño, de un tiempo que ya no existe. En la sala de los autómatas parisinos del siglo XIX, en un rincón apartado y con una iluminación más tenue, se encontraban las 2 piezas buscadas. Eran pequeñas, modestas en comparación con las grandes marionetas de otros salones, pero su antigüedad y su delicada manufactura las hacían destacar. La primera era un payaso acróbata. Medía unos 30 centímetros de altura. Su cara, tallada en madera policromada, tenía la nariz roja, la boca pintada en una sonrisa permanente, pero sus ojos de cristal, aunque fijos, parecían contener una chispa de picardía, casi de malicia. Sus manos, pequeñas y de madera articulada, sujetaban una barra. Sus vestiduras, un traje de seda de color rosa desvaído y pequeños botones de latón, estaban gastadas por el tiempo. Al activar su mecanismo, el payaso realizaba un acto simple, se inclinaba hacia un lado, giraba los pies y daba una voltereta con una gracia sorprendente, revelando la maestría de su constructor. Era una pieza de la obra de Etienne, un juego inocente de metal y madera. La segunda pieza, sin embargo, era más inquietante. Se trataba de un simpático mono que tomaba la sopa. Sentado en una pequeña silla de madera, el mono, de unos 20 centímetros, era una obra de ingeniería prodigiosa. Su pelaje, de un pelo animal ya casi desprendido, su cara, tallada con una mueca de concentración, y sus ojos, que se movían de forma independiente y se fijaban en el público con un parpadeo seco, le daban un aire de vida. Sus manos, enguantadas en tela, sujetaban una cuchara diminuta y una taza de sopa. El mecanismo activaba una serie de movimientos, la cabeza se movía de un lado a otro, los ojos giraban, las manos se llevaban la cuchara a la boca con una precisión asombrosa, y el cuerpo se balanceaba. No era una pieza de terror, sino un autómata de la vida cotidiana, pero la minuciosa atención al detalle era un sello de su creador. La solución lógica, el canje oculto. Los hombres de Gino no eran ladrones de arte, no podían simplemente entrar y llevarse las piezas. Sin embargo, el dinero y la influencia de su jefe se extendían incluso a los museos de Europa. El Gallo, uno de los operarios de Gino, era un experto en logística clandestina. Su misión no era robar, sino comprar. A un precio exorbitante, por supuesto. Encontró un contacto dentro del museo, un conservador que estaba endeudado hasta el cuello por una adicción al juego. Le ofreció una fortuna, una suma que podría haber salvado su vida y la de su familia. El trato era simple: necesito una pieza del relojero Lavinge. No me importa cuál. Y necesito que me la envíe de forma discreta a América.
El conservador, entre el pánico y la tentación, eligió la pieza más fácil de mover, y, curiosamente, la que menos daño causaría al inventario general del museo. No era el mono, un autómata más complejo. Era el payaso acróbata. En la documentación del museo, se había catalogado simplemente como payaso de feria anónimo del siglo XVIII, por lo que su pérdida sería difícil de rastrear. Una fría noche, el conservador, con las manos temblorosas, descolgó la figura del payaso de la vitrina. Abrió la trampilla de la base y con mucho cuidado lo metió en una caja acolchada, la selló con cinta y la envió a un contacto de No hubo noche tranquila. No hubo manos temblorosas. No hubo contemplación. Hubo prisa. Y cuando Gino tenía prisa, el mundo se aceleraba. La orden llegó seca, sin matices. Esa caja sale hoy. A Caracas. Como sea. El conservador no entendió del todo lo que tenía entre manos, pero sí entendió algo más importante, el tono. Y en ese tono no había espacio para errores. El payaso no fue desmontado con reverencia. Fue arrancado de su vitrina. La trampilla inferior se abrió de forma brusca, revelando el entramado de madera antigua, engranajes y cavidades ocultas. No hubo inspección detallada, no hubo registro técnico. Solo una certeza operativa. Había que moverlo. Ahora. La figura fue introducida en una caja rígida, no de museo, sino de transporte rápido, espuma industrial, cierres metálicos, refuerzos improvisados. El sello no era estético. Era funcional. A los 15 minutos, la caja ya no estaba en el museo. El siguiente movimiento no pasó por circuitos legales. Ni siquiera por los habituales. Gino activó un canal distinto. Uno que no aparece en manifiestos de carga ni en sistemas aduaneros. Un vuelo. No comercial. No registrado como tal. Un jet ejecutivo que esa misma noche saldría desde las inmediaciones de Puerto de Amberes bajo cobertura de traslado técnico. Documentación falsa, carga declarada como instrumental escénico. Nadie revisó. Nadie quiso revisar. Porque cuando el dinero correcto cambia de manos, la curiosidad desaparece. La caja no viajó sola. 2 hombres la acompañaron. No para protegerla de robos. Para asegurarse de que nadie la abriera. Durante el trayecto, uno de ellos juró escuchar algo. Un golpe seco desde dentro. Luego otro. Ritmo irregular. Como si algo, probara. Pero no dijeron nada. En ese tipo de trabajos, el silencio es parte del contrato. El avión no aterrizó en un aeropuerto principal. Gino no cometía errores tan básicos. Entró por pista secundaria, de madrugada, en las afueras de Caracas. Sin control visible. Sin registro formal. Un convoy ya esperaba. 3 vehículos. Sin placas. Sin luces innecesarias. La transferencia fue rápida. Caja por caja. Sin preguntas. Sin firmas. Menos de 12 horas después de salir de Europa. El payaso estaba en Caracas. No en un museo. No en una galería.
Jacob y a Sabina. Con la imagen de los letreros de sus sueños grabada en su mente, se movió cojeando por las calles de la ciudad, preguntando por la camioneta y por un hombre de aspecto rudo, el Toro, que parecía ser su conductor. Capítulo 24. El hilo se rompe. Sin embargo, la ventaja de Roberto era una ilusión. El hilo que lo unía a Sabina era una calle de doble sentido. El teléfono de Gino vibró en la penumbra de su oficina. La herida en su mejilla supuraba con una persistencia antinatural, pero la llamada, proveniente de un número desconocido, hizo que sus sentidos se agudizaran. Capo, la voz del Toro era plana, sin emoción. La muñeca quiere irse. Dice que necesita a otro chofer. Gino se incorporó, su rostro contraído por el dolor y la furia. ¿A dónde cojones van, imbécil? Al otro lado, Capo, respondió el Toro. Al otro lado del río. Puerto Carreño. Colombia. Y añadió, con un tono que no era suyo, sino una burla de Sabina, ella quiere que su elegido la lleve. En ese instante, Gino recordó las palabras de la anciana vidente, la sibila, solo así cortarás el hilo. Y la profecía de su propia mente sobre el canje de almas. Comprendió el plan de la muñeca, necesitaba un nuevo títere, y Roberto era la elección perfecta. El hilo no era entre Sibila y Roberto, era entre Roberto y el destino de Sibila. Y ella quería que el hilo fuera cortado en otro lugar, en otro país. Maldita sea, gritó Gino al teléfono. No la dejes ir. Pero la línea se cortó con la risa metálica de Sabina, dejando a Gino con la boca seca y el corazón latiendo con una furia impotente. El Toro era un peón, y ahora, había sido descartado. Capítulo 25. La presión del Capo. La furia de Gino se tradujo en una eficiencia brutal. No había tiempo para ritos ni brujos. Ahora era una carrera contrarreloj, un juego de poder a gran escala. Utilizando sus relaciones y su influencia, Gino movilizó su maquinaria. Su poder no solo se extendía a los matones de los barrios, su red incluía a miembros de la Guardia Nacional Venezolana, a altos mandos que le debían favores y que preferían mirar a otro lado a preguntar por qué el Capo estaba tan obsesionado con una muñeca. En una serie de llamadas urgentes y sobornos masivos, Gino consiguió que una unidad especial de la Guardia Nacional se movilizara de inmediato hacia Puerto Ayacucho. Su excusa fue un operativo de inteligencia en la frontera. La orden era clara, localizar la pick-up, encontrar al Toro y, sobre todo, a la muñeca. No había preguntas. La combinación del poder de Gino y la obediencia de los militares era una fuerza formidable, una que ni siquiera Sibila, en su nuevo refugio, podría evadir fácilmente. La soga se apretaba. Gino, en su oficina en Caracas, se sentía aún más desesperado. La herida en su mejilla ardía, la prueba de que el tiempo se le escapaba. El fantasma de Etienne Lavinch aún no había sido invocado, pero la cacería había tomado una nueva dirección, un nuevo nivel. Roberto, ajeno al peligro inminente que lo rodeaba, creía estar buscando a la muñeca. Pero era la muñeca, a través del Toro, la que lo había llamado, y Gino, con su ejército de matones y ahora con la ayuda de militares, era la consecuencia inevitable de esa llamada. La confrontación final se acercaba, y la balanza de poder estaba a punto de inclinarse de formas que nadie podría haber previsto. Capítulo 26. El final del camino. El asfalto caliente de la pista de aterrizaje de Puerto Ayacucho vibraba bajo el sol implacable. En un lado, la oxidada avioneta Cessna monomotor que transportó a Roberto. En el otro, un helicóptero de la Guardia Nacional, acababa de llegar y se mantenía preparado y listo para despegar. Gino y el curandero, con sus atuendos en marcado contraste con el calor y la humedad, supervisaban la carga del equipo. La llaga en el rostro de Gino supuraba con una urgencia que hacía imposible cualquier demora. El curandero, con la mirada perdida en el helicóptero, instruyó a sus hombres. Cubran la caja con lona. Y antes, empapen esa lona en aceite. Había sido su única recomendación al arribar a la ciudad, un intento de sofocar el poder del recipiente. La urna, con la muñeca en su interior, fue envuelta en una lona oscura, empapada en un aceite que olía a incienso y magia negra. La pesada carga fue asegurada, y el helicóptero se alzó en el aire. La cacería de la gitana había terminado. El ritual estaba a punto de comenzar. Capítulo 27. El encuentro en el abismo. La brújula de los sueños de Roberto lo había llevado a una pensión de mala muerte,
con olor a humedad y a soledad. En el estacionamiento, la inconfundible pick-up de su padre yacía bajo el sol, con una capa de polvo que delataba un viaje largo y sin descanso. Con la certeza de su ubicación, Roberto cojeó hasta el cuartucho que, sabía, albergaba a Sabina y a El Toro. Su corazón, por primera vez, no latía con el miedo, sino con una mezcla de anhelo y resignación. Al otro lado de la puerta, un silencio denso. Roberto giró el pomo y la abrió lentamente. El Toro, demacrado y con la mirada perdida, estaba de espaldas, a punto de salir, el rasguño en su mejilla supuraba con una luz extraña. Y en la mesa, sentada en una silla, estaba la gitana, con su rostro perfecto y su mirada fija en el hombre. Roberto se lanzó. Con un golpe débil y fallido de su muleta, golpeó a El Toro en la espalda. El impacto fue mínimo, pero fue el detonante. El Toro se desplomó al suelo, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a convulsionar. La boca se abrió en un grito mudo de agonía, sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura. Roberto, sin apartar la mirada de Sabina, comprendió. Ella lo estaba matando. Con la voz cargada de un terror helado, Roberto se dirigió a la muñeca, que lo miraba con una intensidad que parecía consumir el aire. Llévanos, llévame, Sabina. Vámonos. ¿Por qué lo matas? ¿Por qué? Pero Sibila, con su mirada fija en El Toro, pronunció una especie de despedida, una serie de palabras que solo Roberto pudo oír. La voz de la muñeca no era la de un autómata, sino una voz femenina, antigua, que reverberaba con una furia temporal. Él ya no es útil. Su alma está contaminada. Y tú, mi elegido, eres la única pureza que puedo usar. Y con esas palabras, el cuerpo del Toro dejó de convulsionar. Un silencio espeluznante invadió la habitación, solo roto por el sonido de su último aliento. Roberto se sentó en la orilla de la cama, derrotado, mirando fijamente a la muñeca. Ambos se vieron en un torbellino de pensamientos cruzados, una conexión que trascendía el tiempo y la lógica. Lévame, susurró la muñeca, para siempre no sería suficiente. El sonido de sirenas rompió el hechizo. El cuerpo especial de la Guardia Nacional, alertado por los hombres de Gino, irrumpió en la habitación. Los guardias, armados hasta los dientes, detuvieron a Roberto, sin preguntar. Los gritos y la lucha del joven, que se aferraba a la muñeca, fueron inútiles. La urna, con la gitana dentro, fue cubierta con una gruesa lona empapada en aceite, una orden directa del brujo que los esperaba. El helicóptero estaba listo, y en su cabina, Gino, con su rostro desfigurado, esperaba a su enemigo. Capítulo 28. El oráculo en el desierto. El helicóptero de la Guardia Nacional aterrizó en una polvorienta pista privada, aledaña a una vasta casona de hacienda, una construcción de estilo colonial decadente, rodeada de un paisaje semiárido de chaparrales y tierra rojiza. La finca, una propiedad remota en las afueras de Puerto Ayacucho, era el escenario perfecto para un rito que nadie debía presenciar. Gino saltó de la aeronave, su rostro un mapa de la agonía que lo consumía. La herida en su mejilla, una llaga purulenta, se había agrandado, como si estuviera absorbiendo la desesperación de su persecución. El curandero, con su mirada turbia, se movía a su lado, sus manos esqueléticas acariciando el pequeño payaso de madera de Etienne, el ancla del ritual. Roberto, esposado y derrotado, fue arrastrado del helicóptero. Sus ojos, fijos en la pesada lona empapada en aceite que cubría la urna de Sabina, no revelaban ni miedo ni arrepentimiento, solo una obsesión que le había robado su vida. Llévenlo a la sala principal, ordenó Gino, su voz un gruñido. Los guardias, impasibles, obedecieron, llevando a Roberto al interior de la casona. En la sala, el curandero ya había dispuesto su altar. Un círculo de sal negra, velas de cera de abeja, y los elementos recolectados por Gino, la tierra del cementerio anónimo, el vial de sangre de recién nacido, y el reloj detenido en el momento de la muerte. Y en el centro, el pequeño payaso de Labyrinth, su sonrisa de madera una burla silenciosa al drama que se desarrollaba. La casona, abandonada y en ruinas, era el telón de fondo de una verdad que solo la locura de Gino y la sabiduría del brujo podían entender. En las noticias de la mañana, un rumor había circulado por Puerto Ayacucho, un evento que la lógica no podía explicar. Todos los cayucos y botes que solían hacer la travesía desde Casuarito hasta Puerto Carreño en Colombia habían amanecido desfondados y hundidos inexplicablemente.
Las barcazas, sin un solo rasguño, simplemente flotaban, sus fondos inexistentes, como si una fuerza invisible los hubiera vaciado por la noche. Los pescadores hablaban de una maldición, de un algo que no quería que nadie cruzara. El toro y Sibila, el último obstáculo en la huida de la muñeca, nunca pudieron cruzar. La voluntad de Sibila, que se alimentaba de la desesperación, no había sido suficiente. La magia de la vidente, encerrada en la muñeca, había intentado forzar un camino, pero había fallado, revelando su limitación. El Orinoco, ese inmenso guardián, había detenido el avance del mal, o al menos, había retrasado lo inevitable. El destino de Sibila y del toro estaba sellado en ese rincón olvidado de Venezuela. En la sala principal, el curandero comenzó el rito. La lona empapada en aceite fue retirada de la urna. La gitana, con su rostro de porcelana inmaculado, brilló en la penumbra. Roberto, sentado en el suelo con la cabeza baja, sentía la conexión, un hilo que no se había roto. La muñeca lo miraba, con sus ojos de cristal pidiendo un nuevo comienzo. Gino, con la mano en su mejilla supurante, veía su propia salvación en el ritual. La batalla de las almas, la lucha por la lámpara de Aladino, estaba a punto de comenzar. El rito del canje. La sala de la hacienda, con sus viejos muebles de madera oscura y las telarañas colgando de las vigas, se convirtió en un portal hacia un tiempo olvidado. En el centro del círculo de sal negra, la gitana adivinadora, Sabina, parecía esperar, su rostro de porcelana inmaculado bajo el tenue resplandor de las velas. El aire olía a incienso quemado, a humedad de la tierra y a un terror latente. Gino, con la herida de su mejilla supurando una mezcla verdosa que se negaba a cicatrizar, se sentó fuera del círculo. El rostro contraído por el dolor y el miedo, sus ojos estaban fijos en la muñeca. El curandero, un espectro de ropas raídas y piel reseca, comenzó el ritual. Sus manos temblorosas sostenían la pequeña pieza del payaso acróbata de Etienne Lavinch, el ancla de la invocación. El alma de un hombre no es algo que se invoque, capo, siseó el brujo, su voz un murmullo cavernoso. Se convoca a un fragmento. La memoria de lo que fue. Y lo que esta muñeca encierra, lo reconoce. Los objetos se dispusieron sobre un paño de lino. El reloj detenido, la tierra del cementerio, el vial con la gota de sangre. El curandero comenzó a recitar, no en latín, sino en una mezcla de provenzal arcaico y dialectos oscuros, un lenguaje que parecía rasgar la realidad misma. Las llamas de las velas danzaron de forma errática. De repente, una figura etérea comenzó a manifestarse. No era un fantasma, sino una sombra translúcida, un eco de una vida pasada. La forma de un hombre delgado, de ropas viejas y con las manos temblorosas, se hizo visible sobre el círculo de sal. Su rostro, surcado de líneas de fatiga y desesperación, era el de Etienne Lavinch. Su mirada estaba fija en la muñeca, en la que fuera su creación y su tormento. El aire se enfrió de forma antinatural. Gino se frotó los brazos, sintiendo un escalofrío que no era del ambiente. El curandero levantó el fragmento del payaso. Aquí. Tu ancla. Tu obra. Tu castigo. El espíritu de Etienne se retorció, su mirada de dolor y horror fijándose en el pequeño muñeco que había tocado con sus propias manos. El brujo, con una voz más fuerte, recitó el conjuro de canje, el rito que obligaría a las almas a intercambiar sus prisiones. La voz era un eco de la que el propio Etienne había usado hacía 2 siglos para encerrar a Sibila. En ese instante, la sala de la hacienda se desató en un caos de fenómenos. Gritos de niños, llantos desesperados, susurros de mujeres, lamentos de hombres. La sala entera se llenó con el eco de todas las víctimas que Sibila había acumulado a lo largo de los siglos. Roberto, encadenado, se retorcía, sus manos en los oídos, su mente abrumada. La muñeca, en el círculo, comenzó a vibrar. Un sonido metálico y chirriante resonaba desde su interior, una risa furiosa. La herida en la cara de Gino ardió con una intensidad insoportable, y de la garganta del curandero se escapó un grito de dolor. El espíritu de Etienne, con sus manos fantasmales, se abalanzó sobre la muñeca. Su rostro, una máscara de desesperación, parecía querer agarrar a su creación, forzando la entrada al corazón del Ata. Pero Sibila no cedería. Una aura negra emanaba de la muñeca, una barrera de pura malevolencia que rechazaba al espíritu del Creador,
en un forcejeo violento e invisible que hacía temblar las paredes de la casona. La noche había caído como un sudario sobre el caserío. El aire olía a tierra húmeda y a una quietud que parecía artificial, como si el mundo contuviera la respiración. Gino tocó su rostro con manos temblorosas. La piel que antes era una máscara de cicatrices ahora estaba lisa, tibia, casi infantil. Lloró, pero sus lágrimas no eran de alivio, eran de miedo, porque sabía que algo más había pagado el precio. Roberto, inmóvil en la silla, tenía los ojos abiertos como ventanas rotas. Su cuerpo seguía vivo, pero su alma ya no estaba allí. Solo un hilo de baba caía de su boca entreabierta, y de vez en cuando un susurro incomprensible escapaba de sus labios, como el eco de alguien que se ahoga en sueños que no son suyos. El brujo, silencioso, recogió la muñeca. Nadie se atrevió a detenerlo. Sus dedos largos y amarillentos la tomaron del cabello enmarañado, y la sostuvo como se sostiene a un niño muerto, con un respeto que es casi ternura, pero que da más miedo que el desprecio. «Llévenme al río», ordenó, y su voz sonó hueca, como si viniera desde una gruta. Gino y sus dos guardaespaldas lo escoltaron hasta las orillas del Orinoco, donde el agua, negra bajo la luna, parecía un animal dormido. El viento soplaba, arrastrando murmullos que podrían haber sido de ramas o de voces antiguas, demasiado antiguas para recordarlas sin volverse loco. El brujo arrojó la urna. El metal chocó con el agua y desapareció sin salpicar apenas, como si el río la hubiera estado esperando. Por un instante pareció que la muñeca respiraba, que sus párpados cosidos se movían, que algo dentro quería gritar. «El cambio se ha hecho», dijo el brujo, con una sonrisa que parecía partirle la cara. En el agua, un sonido extraño, casi un suspiro, llenó la noche. Y entonces, muy despacio, el brujo se quitó las sandalias y entró en el río. El agua le subió a los tobillos, luego a las rodillas. Nadie dijo nada. El brujo no los miró. Se adentró hasta que el agua le cubrió el pecho, fumaba un tabaco barato, hediondo y en la otra mano una botella de aguardiente, caminó hasta que solo su cabeza flotaba como una boya enferma. «La promesa está cumplida», susurró, y su voz apenas llegó a la orilla. Luego se dejó caer hacia atrás. No nadó, no luchó. Simplemente se hundió, con los brazos extendidos como un crucificado cansado. El río lo tragó con una suavidad obscena. Y el Orinoco siguió corriendo, lento, negro, arrastrando en su corriente la muñeca, la urna y el cuerpo del brujo, hacia un mar lejano que algún día lo devolvería, pero no como había entrado. En la orilla, Gino tocó su rostro nuevo. Y en ese instante, juraría que algo frío y húmedo le rozó el tobillo. Roberto, desde su mundo vacío, sonrió por primera vez. Pero su sonrisa no era humana. Epílogo. Meses después, en el delta del Orinoco, la lluvia caía como si el cielo se estuviera deshaciendo. A orillas del caño Manapiare, una niña descalza jugaba entre los charcos. El río había traído de todo, ramas, hojas, hasta la sombra hinchada de algún animal muerto. Pero lo que flotaba frente a ella era distinto. Era una pequeña caja de madera, vieja, hinchada por el agua, cubierta de lodo y algas. La niña, curiosa, la jaló hacia la orilla. La tapa estaba hinchada, pero cedió con un crujido húmedo. Dentro, envuelta en trapos podridos, había una muñeca. Su cabello estaba apelmazado, sus ojos cerrados como si durmiera. La niña la tomó en brazos y la sacudió para quitarle el barro. Entonces la muñeca abrió los ojos. No eran ojos de vidrio. No eran ojos humanos. Eran algo peor. Y con una voz tan suave que la niña tuvo que inclinar el oído para escucharla, la muñeca con voz gangosa susurró. «Hola, qué bonita eres», le dijo. «Te llamaré». Pero la muñeca respondió por ella. «Sibila».